Y ahora, amigos, les pido que se sienten. Esto, lo que voy a decir, no es apto para cardíacos, por lo menos para judíos. Versículo 13. Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Después de cientos de videos que hice con la Biblia en la mano, acerca de capítulos, versículos, citas, lugares, personajes, todo lo relacionado con desde el mismo lugar de los hechos, hoy voy a hacer algo que nunca hice, y es hablar sobre lo que es para mí el capítulo más importante de toda la Biblia. Para mí, el capítulo más importante, el capítulo que más influenció en la historia de la humanidad, el más polémico, el más de todo, es el de Daniel 7. ¿Cuándo empieza? Ahora empieza, amigos. ¡Vamos! Ya estamos en camino y como les dije antes, cuando hablamos de Daniel 7, hablamos del capítulo más contundente de todos. Más que el de la creación del mundo, que el de la entrega de los 10 mandamientos o del reinado de David. Espero que haya levantado curiosidad en ustedes y ahora voy a justificar lo que opino y les aseguro que me van a dar la razón. Tanto judíos como cristianos, tanto musulmanes como seculares. Pero, como les dije antes, para poder hablar del capítulo 7 de Daniel, debemos colocarnos en contexto. La gente que se ocupa de la Biblia, por lo menos la judía, no le da mucha importancia al libro Daniel, el tercero de los 24 libros que tenemos dentro de la Biblia judía, si contamos de atrás para adelante. Es como que está escondido por el fondo del libro de esta enciclopedia llamada Tanaj, porque la mitad del mismo está escrito en arameo, y por eso es entendible que no le hable a una persona promedio. Históricamente, describe la época del exilio de Babilonia. El actor principal del libro, el héroe, es Daniel, un joven que fue llevado al cautiverio desde el reino de Judea, que llegó a Babilonia, que fue contratado para trabajar en el palacio del rey Nabucodonosor II y se quedó en la realeza con demás reyes que llegaron a continuación para luego expandirse al imperio persa. El libro está dividido en dos. La primera mitad son historias, increíbles historias de cómo Daniel y sus amigos Hananiah o Ananías, Mishael o Misael y Azariah o Azarías se relacionaron con altos líderes políticos y religiosos, con astrólogos, con sabios y con magos de aquella época en esos lugares, específicamente en las cortes reales de los reyes de aquellos años. Nos cuentan cómo fueron arrestados, cómo fueron enviados al horno de fuego a sobrevivir entre leones, un montón de cosas. Pero siempre hubo final feliz, en el cual el rey de Babilonia o Persia, ya que se iban intercambiando, al final terminaban reconociendo que estaban tocados por la mano del Dios de Israel, quien siempre terminaba victorioso. Esa es la primera mitad del libro Daniel. La segunda mitad se ocupa de las visiones de Daniel, que, aunque las hay en la primera mitad, son visiones del rey que sueña. Aquí son visiones de Daniel que él ve el futuro. De diferentes maneras, hay varias visiones en las cuales Daniel ve lo que va a suceder y además ve el fin de los días. Dice que habrá una guerra así y una guerra asá. Reinará este rey y luego este otro rey. Hace una descripción detallada de la historia por venir hasta cierto punto y es ahí que, listo, se termina la historia y comienza, ¿cómo decirlo?, a inventar. Fuera de esas dos divisiones hay otra división que es en relación a los idiomas. La primera parte está escrita en arameo y la segunda parte en hebreo. Es casi así, no el 100% exacto, porque en la primera parte hay cosas en hebreo, como todo el capítulo 1 y parte del capítulo 7, del que nos vamos a ocupar más tarde, que es además el punto de cambio, por supuesto. Que si bien pertenece a la segunda parte, porque describe visiones de Daniel, pero como les dije, está escrito en arameo. Cuando a alguien se le pregunta en qué idioma se hablaba en la corte real del rey de Babilonia, la respuesta es arameo, entonces podemos entender el asunto.
Amigos, ¿cuándo se escribió este libro Daniel? La ciencia sabe decir que la primera parte del libro se escribió en la misma época persa. La forma de relatar las historias de los primeros capítulos es idéntica a la conocida por los investigadores de los tiempos persas. Algo así como el libro Esther, algo paralelo a otros libros no judíos que describen las mismas cosas de aquella época en cuanto a los magos y sabios de la corte real. Eso, en cuanto a la parte de las historias. La parte de las visiones fue escrita mucho después de incluso de los últimos libros bíblicos judíos, que son los de Ezra o Esdras y Nehemías o Nehemías. Ustedes se preguntan cómo lo sé. ¿Cómo lo sabemos? El libro nos lo descubre solo, aunque sin intención. Se hizo un gol en contra, y les explico. Por ejemplo, en los capítulos 11 y 12, el profeta Daniel ve visiones de la historia del mundo. Él dijo que llegará el rey fulano, que combatirá con el rey mengano, el del norte con el del sur, y combatirán, y uno destruirá a otro. Siguiendo la cronología de los reyes helenistas de los siglos 3 y 2 a.C., pero sin decir los nombres, ya que se supone que Daniel vivió 400 años antes de lo relatado. El libro relata con exactitud los decretos de Antíochus Epifanes el IV, aquel que saquea todo lo que hubo en el gran templo de Jerusalén, ¿recuerdan? El libro hace una descripción exacta de lo que pasará 4 siglos después de la muerte de Daniel. Él incluso describió a los que se les opusieron al rey persa, a los macabeos, y desde ese punto en adelante él va a tener un pronóstico. Y es ahí cuando deja de describir. El capítulo 7 fue escrito, y esto es importante tenerlo en cuenta, en el año 167 a.C., más o menos, en tiempos de Epifanes IV. Este es un dato casi exacto que por lo general no tenemos en otros libros, no podemos decir sobre ningún libro, capítulo o versículo de toda la Biblia judía. Y entonces llegamos al capítulo más importante de toda la Biblia judía, el 7 de Daniel, en el cual Daniel ve un sueño y lo describe. Y ahora permítanme leer para no cometer ningún error. En las visiones que tuve durante la noche, vi que los 4 vientos de los cielos estaban agitando el mar grande. El mar grande en la Biblia es el mar Mediterráneo. Y 4 enormes animales salieron del mar. Cada uno era diferente del otro. El primero era como un león que tenía alas de águila. Me quedé mirando hasta que le arrancaron las alas. La alzaron de la tierra. Bueno, ahora me salté un poco. Vi otro animal, segundo, parecido a un oso. Estaba levantado sobre uno de sus lados y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes. Y se le dijo, vamos, come mucha carne. Después vi otro animal como un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas como las de un ave. Este animal tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después seguí mirando y en las visiones de la noche vi un 4.º animal. Era un animal espantoso, terrorífico y extremadamente fuerte y tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba y lo que quedaba lo aplastaba con sus patas. Era diferente de todos los demás animales y tenía 10 cuernos. Mientras observaba los cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno, uno pequeño, y delante de él se arrancaron 3 de los primeros cuernos. Y vi que este cuerno tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con arrogancia. Amigos, como ven, más que animales parecen monstruos. Lo leo y no lo creo. ¿Esto es bíblico?, me pregunto. Yo tenía entendido que todo este proyecto llamado Tanaj, Biblia judía, era para moderar un poco, para poner en proporción a aquellas bestias mitológicas de la época. En mi Biblia, desde la creación, nunca hubo monstruos, enormes bestias como esas. Quizás uno que otro tanín, que vendría a ser cocodrilo, o tanín gadol incluso, que sería un dinosaurio descrito en Génesis. Pero a todos ellos los venció Dios hace muchísimo. De repente, en el siglo II a.C., todo vuelve, me pregunto. Vuelven los monstruos con esos cuernos, esas alas, medio oso, medio león. ¿Estamos locos? ¿Volvieron las bestias mitológicas de Grecia o de Babilonia de hace miles de años atrás?
Amigos, las descripciones son temerosas. Si bien Daniel los había visto en su sueño, mientras leemos ya nadie se acuerda que lo estaba soñando y pensamos que ellos son de verdad, ¿verdad? Amigos, estamos leyendo una literatura apocalíptica. Volvió la imaginación mitológica. Además, yo pregunto, ¿qué son esos 4 animales? No dice nada. Pero yo eso lo voy a contar en el próximo video, en el próximo capítulo. Los voy a dejar tensos un día y mientras, perdón, sí, pero voy a seguir con la lectura. De repente, después de que llega el 4 animal, con un gran cuerno y una boca que dice cosas grandes, llegamos al versículo 9, que es una especie de recreo. Pasamos a otra escena. Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días se sentó. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello era como la lana limpia. Su trono eran llamas de fuego y las ruedas eran un fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que le servían y 10.000 veces 10.000 que estaban de pie ante él. El tribunal tomó asiento y se abrieron libros. Entonces me quedé mirando debido a las palabras que el cuerno decía con arrogancia. Miré hasta que mataron al animal y destruyeron su cuerpo y la echaron en el fuego. Pero a los demás animales les quitaron su dominio y les alargaron la vida durante un tiempo y una época. Perdón, ¿quién es ese anciano de días? Pregunto. Dios, ¿verdad? ¿No les viene a la cabeza la pintura de Miguel Ángel? Aquel Dios con forma humana sentado en un trono con pelo blanco. Amigos, idéntico a como dibujaban los persas a los dioses de esa época, sentados en sillas con ruedas. Pero lo raro aquí es cómo Daniel describió a Dios como un ser humano. Esto está en la Biblia judía, amigos. ¿Qué está pasando aquí? No estamos acostumbrados a esto. Incluso Ezequiel, en la visión de la carroza, describió meticulosamente toda la escena, salvo cuando describió a Dios, que lo vio borroso, dijo. Se parecía a un ser humano, pero no lo vi bien, se había excusado. Aquí Daniel, amigos, ve un ser humano completo. Esto contradice todo lo que nos enseñaron a los judíos, de que Dios no tiene forma ni espacio, no tiene cuerpo. Lo máximo que nos dijeron fue que alguien vio a Dios cara a cara y listo, sin describir nada. Cuando yo fui a investigar, aprendí que todo esto lo aprendimos después de que Maimónides, el Rambam, nos educó a describir hacia Dios. Solo imaginarlo, solo imaginar una imagen invisible, algo que él copió o adoptó de la filosofía musulmana, que la tomaron de Aristo. Y ellos andá a saber de quién la tomaron. Pero lo cierto es de que los judíos fuimos educados así. ¿Qué estoy leyendo ahora? Yo no entiendo. Yo leo el capítulo 7 y le digo al Rambam, Maimónides, ok, sabio, córrete un poquito al costado, déjame librarme de la mitología que estoy leyendo, tratando de entenderla. Yo me encuentro aquí con un Dios que tiene pelo blanco, está sentado en un tribunal de justicia, y me pregunto, ¿quién está con él? Acá dice miles que le servían y miles de miles que estaban de pie. Digamos que son ángeles, como nosotros podemos entenderlos, pero esto tampoco suena bíblico. Tampoco lo que sigue en la descripción. Yo creo personalmente que se trata de creaciones de Dios. Es como que quieren demostrar el monoteísmo, pero como esa palabra no existía en esa época, no es correcta de decirla porque es un invento recién del siglo XIX. Entonces, por lo visto en esos tiempos, se definía así al Todopoderoso. Aquí nos están enfatizando que ese anciano de días estaba por encima de todo el resto, de miles de fieles. Una descripción muy original, pero para nada bíblica. Ese Dios hace un veredicto y matan a un animal. Y ahora, amigos, les pido que se sienten. Esto, lo que voy a decir, no es apto para cardíacos, por lo menos para judíos. Versículo 13. Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno
que nunca acabará y su reino nunca será destruido. Amigos, así termina el sueño, así termina nuestro video, pero no nuestro paseo. Cuenten en los comentarios qué piensan del mismo y mañana, si Dios quiere, vamos a interpretar esta bomba que acabo de describirles. Los espero mañana. Si es que les gustó este video, la primera parte, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y sí, tengan ansiedad hasta mañana porque el capítulo de mañana no va a tener ningún desperdicio, se los aseguro. Shalom amigos, que Dios los bendiga a todos.